Hoy comenzaremos un estudio acerca del Evangelio de Juan, el cual se llamará Jesús de Nazaret y el Verbo de Dios. El deseo de exponer el Evangelio de Juan fue por el motivo de que hemos visto cómo en este tiempo en los cristianos, el sector cristiano, muchas veces nos centramos en ciertos personajes. Cuando un cristiano comienza a enfocarse en la historia de la iglesia, se asombra con personajes que comienza a admirar y pues cómo no, estamos conscientes de que muchos de ellos han sido recipientes de la gloria y de la gracia de Dios. Y es muy importante conocer la historia de la iglesia y todo lo que esto abarca, que es impresionante y nos motiva. Todas estas personas fueron claros recipientes de la gloria de Dios y de la gracia de Dios. Mas estoy seguro que si nos enfocamos de manera desmedida, dejamos a un lado en nuestras conversaciones al autor de nuestra fe, Jesucristo. Muchas veces abandonamos el estudio diligente de la Biblia y nuestra comunión con Él por estar estudiando de manera diligente otros temas que son importantes. La teología es grandiosa en realidad, es apasionante estudiarla, es apasionante entrarse en la teología. Mas, cuando la conversación de un cristiano se torna alrededor de teólogos, de personajes, nos desenfocamos de Jesucristo. Y ir al Evangelio, tomar un vaso refrescante en medio de un desierto, escuchar el nombre Jesús de Nazaret. ¿Qué mejor de hallar al consumador y autor de nuestra fe que en el mismo Evangelio? La primera enseñanza se llama el hombre y el Dios. Y quiero aludir a una pregunta de uno de los participantes de este Evangelio. Su nombre, Natanael. Y él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La pregunta se responde de la siguiente manera: sí, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de que Adán quebrantara el pacto, el Verbo existía. Las primeras palabras del evangelista Juan son: en el principio. Juan utiliza una palabra para ligar las escrituras hacia el libro de Génesis. Estamos presenciando en el Evangelio de Juan el principio de una nueva creación, el principio eterno, donde Jesús, donde el Verbo, donde Dios mismo ha proclamado a una nueva creación, para hacer nuevas todas las cosas, como el mismo Apocalipsis lo indica. Juan hace una conexión totalmente fuerte entre Génesis y su Evangelio. Desde el principio. No dice de esta manera. No dice desde el principio. Nos dice en el principio. Así es como indica la frase de Juan, comenzando con este Evangelio. Esto significa que el Verbo, el Logos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo existía en su propia naturaleza y divinidad. Él es el motivo, la causa de toda la creación. Indica claramente en el principio de la historia, el origen del universo, el origen de todas las cosas creadas. Tuvo un autor, y ese autor es el Verbo. Los mismos judíos entendían el principio acerca del poder y omnipotencia de la palabra de Dios. Ellos mismos escribieron en uno de los libros deuterocanónicos: en sabiduría, declara de la siguiente manera:
cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, y la noche se encontraba en la mitad de su carrera. Tu palabra omnipotente, como impecable guerrero, saltó del cielo desde el trono real, empuñando como afilada espada tu decreto irrevocable, y tocaba el cielo mientras pisaba la tierra. El Verbo de Dios estaba descendiendo al mundo. Para los judíos y gentiles, el Logos representaba el poder dirigente del mundo, aquel que controla toda la creación, el universo, todo lo que existe. El Logos domina y gobierna. Esto para los judíos y también gentiles representaba la expresión del principio divino, la expresión de Dios. Los judíos recordarán, cuando escuchen este evangelio, que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Los griegos pensarán en la racionalidad que se expresa en las diferentes leyes de la naturaleza, todo lo dominado, todo lo gobernado. Toda la ley que existe en la creación proviene de alguien, del Logos. Este Logos, era en el principio con Dios. Estaba juntamente con Dios. Pero esto no significa que el Logos sea una persona creada, un ser creado. No, el Logos vivía eternamente con Dios. El Logos no es el Padre. El Logos no es el Espíritu. El Logos es Dios. 3 personas diferentes. Y la segunda persona de la Trinidad fue el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. No existen co-creadores fuera de Dios. El Verbo es co-creador, juntamente con el Padre, mas Él es Dios. No hay más concebir que un ángel o un ser creado haya creado todas las cosas. Todo en este mundo le pertenece a Dios, desde el más pequeño organismo hasta la criatura más grande. Inteligencia, ciencias le pertenecen, ya que Él es el autor indudable de todas las cosas. Nadie es creador fuera de la divinidad. Todas las sabias mentes de este mundo han sido diseñadas por Dios, y lo que estas mentes sabias han diseñado con lo ya creado, tomando en cuenta las leyes de la vida. Probablemente el Evangelio de Juan era un contraataque contra aquellos que se estaban apartando de la fe cristiana. El gnosticismo declaraba precisamente que las cosas creadas no tenían valor alguno, ya que era materia y toda la materia era mala. Si somos honestos y vemos en la historia de la iglesia, el gnosticismo no estaba en los tiempos de Juan ya formado como un sistema religioso. Aquellos enemigos directos de Juan posiblemente fueron los docetas, aquellos que declaraban que Jesús no se hizo carne. Jesús no pudo haberse hecho carne. Es imposible que el Verbo de Dios se haya hecho carne. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el Dios mismo, haya habitado en un cuerpo humano? Esto es una blasfemia, declaraban aquellos. El gnosticismo era un movimiento ecléctico que tomaba ideas diversas de diferentes fuentes. Y algunos ya concebían que la creación no era buena. Veían realmente imposible que el Verbo de Dios se haya hecho carne. ¿Cómo es posible que el Santo se haya hecho hombre en un cuerpo inmundo, en un cuerpo perverso? El mundo existe porque Dios mismo ha actuado por medio de la palabra. El universo no es eterno, ni es la creación de un ser inferior ignorante. No, Jesucristo no es un ser inferior. Jesucristo es la misma plenitud de la divinidad. Hermano mío, es el mundo de Dios. Nosotros somos monistas. El monismo representa que todo lo creado, todo es bueno,
sabiendo acomodar las cosas referente al logos. Pero en este logos estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo que ha sido hecho por él, en él existe. Lo que ha sido hecho en él era la vida. La vida de este mundo se sostiene por una persona. Y esta persona es a la que adoramos cada día y cada noche. Jesucristo, el Verbo de Dios. La vida no existe por sí misma. Ni siquiera dice que ha sido creada por o por medio de él. El Verbo existe y la creación existe en él. Es muy diferente decir por medio de. Existe en él. En él estaba la vida. Y esta vida resplandece a todo hombre. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y viene a nuestra mente el Génesis. Hágase la luz, y la luz se hizo. El mensaje de Jesús en su predicación. Jesús es la luz. Él vino precisamente para que el hombre no anduviera en tinieblas. Jesús declaró: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Verbo de Dios, el Creador, el origen de la vida, estaba viniendo al mundo. Pero hubo hombres que ya le estaban proclamando. Y sabemos que hubo un hombre enviado de Dios. Su nombre era Juan. Y él vino para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Mientras que los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas presentan un retrato de Juan el Bautista como de alguien que la gente hablaba, como alguien potentado, y como que hablaba a la gente de Cristo, y que contemplaba su misión como proclamador de alguien más poderoso a él. Parece ser que los seguidores de Juan en su mente concebían que Juan era un hombre más elevado de lo que realmente era. Los seguidores de Juan el Bautista, no aceptaban que él fuera subordinado. No aceptaban que él era solo una voz. Algunos de ellos llegaban a creer que él era el Mesías, como Lucas capítulo 3, versículo 15 lo declara. Y se vuelve a repetir este carácter donde la gente quiere elevar de manera más alta a los servidores de Dios. Ellos quieren mostrar a la gente que tal siervo, tal profeta, tal predicador es alguien sumo, es alguien grande. Mucha gente del tiempo de Juan aún bautizaban ellos en el nombre de Juan, de tal forma que elevaban a Juan a un grado superior. El autor del Evangelio no entra en debate directo con este grupo, pero sí insiste y sí muestra la grandeza del Verbo y lo pequeño que era Juan. Y esa es una de mi intención en este momento, mostrar cuán pequeño es el hombre, cuán pequeños son los predicadores, teólogos, al lado del Verbo. Un predicador de sana doctrina muere, pero habrá otros que prediquen. El Verbo es eterno, y Él es el que provee a los mensajeros. Y Juan se esmera, se esfuerza, con la intención de minimizar a Juan, no en el sentido de desprecio, sino que busca ponerlo como un personaje secundario, así como tú y como yo. Personajes secundarios que no tenemos nada que ver con la gloria. La misión de Juan no era una misión de origen humano, era una misión de origen divino. Él quería cumplir la voluntad eterna de Dios. Y Juan se esfuerza enfáticamente y dice acerca de él: no era la luz, solamente está para que diese
testimonio acerca de la luz verdadera, aquella que alumbra a todo hombre. La verdadera luz, que cabe enfatizar de nuevo, es el Verbo de Dios, es Jesús, aquel que proclamamos cada día y cada noche, aquel a la que la gente incrédula le pregonamos: cree en Él y arrepiéntete, Él es suficiente para salvarte de tus pecados. Pero nosotros que decimos proclamarle, se dice de nosotros, Jesús dijo de nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Tantas veces hemos sido tan poco brillantes. Pero sabemos que la luz no se manifiesta de la nada. La luz proviene de Cristo. Enfatizo de nuevo estas palabras para que diese testimonio aquel hombre débil que ve a un hombre fuerte. Comienza a hablar acerca de las grandezas de aquella persona que le maravilló, tal vez algún erudito, tal vez algún maestro. Y eso le lleva a esta persona a querer ser como él. Quiero ser erudito como esta persona. Probablemente no llega a ser como él. Pero si lleva el deseo de practicar para llegar a ser tan fuerte, tan imponente como aquel, podemos luchar cada día. Cristo puede dar la capacidad al hombre para que se asemeje un poco a esa luz verdadera. Aquella luz verdadera que nos maravilla cada día, cada momento, al estar estudiando acerca de su persona. Por eso nos reunimos cada domingo. Por eso intentamos buscarle cada noche, cada día. Y Juan lo declara: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, declarando de nuevo enfáticamente: hermanos, amigos, no, Juan no era la luz verdadera. La luz verdadera es el Logos. La luz de Cristo es mostrada al momento de nosotros predicar el Evangelio, el mensaje de Dios. Un filósofo llamado Heráclito resumió su filosofía en una frase embarazada. Por lo tanto, busqué por mí mismo. Pero esta luz verdadera, vino a buscar al hombre. Ya que en el hombre hay razón, pero también hay muchísima irracionalidad. Los que escuchan y aceptan el Evangelio son alumbrados por esta luz verdadera. Aunque en los hombres hay una luz que muchos teólogos han denominado como la luz de la naturaleza, a través de la creación, y esto compagina con lo que Juan habla, que por medio del Verbo todo fue creado. La luz de la naturaleza alumbra al hombre y el hombre comprende que hay un ser divino. Pero la luz verdadera alumbra en el entendimiento del ser humano cuando el ser humano se entrega en totalidad a aquel Salvador y Redentor. Esta luz verdadera en el mundo estaba. Y Juan lo declara: y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A pesar de ver las maravillas de la creación, el mundo, y no le conoció, no supo quién era su creador. Su creador había bajado y había venido a este mundo. En el mundo estaba. La luz de la divinidad es visible a todo hombre. Da testimonio de que Él es el creador, pero el mundo le rechaza. A su casa vino, y los de su casa no le recibieron. Israel, Israel, tú que matas a tus profetas, te fue enviado el Mesías. Tú lo viste con tus propios ojos. Pero su casa, aquellos que tenían la promesa de que el Redentor y Salvador iba a venir, lo rechazaron. A lo suyo vino, y como otra versión lo declara, vino a su casa, y en su casa no le recibieron. Pero hay una promesa gloriosa. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cabe mencionar que cuando el nombre de una persona de gran valor para este mundo es anunciado, causa un efecto de admiración y de gloria. Aquí lo más importante es poner atención a las palabras que dice Juan: a los que creen en su nombre. Como el salmista declara, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en lo alto. El Dios de Jacob tiene su trayectoria. El Dios de Jacob ha sido fiel. El Dios de Israel ha bendecido muchas veces a su pueblo y ha cumplido su pacto y sus promesas. Cuando escuches a los que creen en su nombre, pon en tu mente que debemos pensar en todo lo que Dios significa. Al confiar en sus promesas de salvación, al confiar en la gloria de este verbo, de este discurso divino, del Hijo de Dios, y aquellos que le reciben no son engendrados de sangre, o como otras versiones lo indican, de sangres. No fueron nacidos como nacen los bebés, saltando la sangre de sus madres. O como algún comentarista dice, no son engendrados de sangre de ningún sacrificio del Antiguo Testamento, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Abraham, ni de voluntad de algún patriarca, ni de voluntad de algún ser humano judío importante. No, ni voluntad de varón, un hombre potentado, ni de voluntad de carne, ni de ser humano, ni nadie en específico que haya generado en él mismo hacer que los hombres reciban la promesa de ser llamados hijos de Dios. Esto depende totalmente de Dios. La voluntad de Dios es la que lleva al hombre a nacer de nuevo, una nueva criatura. ¿Y cuál amor tan grande ha dado el Padre para que aquellos ordenados para vida eterna fueran llamados hijos de Dios? Y la voluntad de Dios es de que estos que le reciben sean llamados, sean regenerados y sean levantados en lo alto por su gran misericordia y amor para con los hombres. La palabra sangre o sangres se creía en la antigüedad de los padres, que los padres eran los que heredaban todo lo que es la riqueza y la grandeza, y más aquellos que pertenecían al pueblo de Israel consideraban que ser parte del pueblo judío los hacía automáticamente herederos de las promesas de Dios. Pero ahora nosotros, los que en realidad recibimos la promesa y creemos, somos formados por una sangre, no por la sangre de sacrificios que presentaban los libros de Moisés, sino por la sangre preciosa de Cristo como hijos de Dios. La voluntad de los padres ni de patriarcas son la fuente de este nacimiento. Esto habla de un rechazo enfático a la idea judía sobre pertenecer a este pueblo por ser descendientes. La voluntad humana no sirve para este nacimiento. Es la voluntad de Dios que opera para hacer nacer de nuevo al ser humano. El creer en el Hijo de Dios es la manera de pertenecer a esa comunión filial con la Iglesia Universal. Es por medio del nuevo nacimiento, donde el hombre ahora pertenece a esa comunión de ser llamado Hijo de Dios. Pero el Verbo, el Creador, el que hizo todas las cosas, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan pone al descubierto el concepto principal, que el mismo Verbo de Dios vino a una misión, con su aspecto misionero, para ofrecer su vida para salvación de los hombres caídos, de los pecaminosos.
Pero ahora había algo nuevo, un concepto nuevo, el cristianismo. La doctrina de Jesús había traído. Y habitó entre nosotros. La palabra habitó, en el original griego, da a entender el tabernáculo, el mismo tabernáculo de reunión que se ponía en el campamento. Pero ahora Él vino a habitar no de una manera limitada como en el tabernáculo. Esto era una prueba de que habitó como lo hace en su morada eterna. Ahora habitó entre nosotros. Su morada es eterna. Su morada es el mundo. El Hijo de Dios ha venido a habitar de nuevo. Jesús, el nuevo Moisés. Jesús, el que está por encima de todas esas reglas. La presencia de Dios ya no estaría en una tienda. La presencia de Dios ahora estaba en la persona de Cristo. Ramsey dice lo siguiente: descubrimos varios referentes. Por un lado, el tabernáculo en el desierto. Por otro, el simbolismo profético de que el Señor hace tabernáculo en medio de su pueblo. Y la Shekinah, que apunta a que habita en medio de ellos. El lugar en el que habita es la carne de Jesús. Ahora el Shekinah, como dicen los judíos, la presencia eterna de Dios, estaba en una persona. Y Él habitó entre nosotros. Y hubo testigos que vieron esa gloria. El Dios creador, el omnipotente y benevolente, venía a residir. Ya no era en un tabernáculo, ahora era en un cuerpo humano. Y se humilló a la bajeza de ser humano para hablarnos palabras eternas, para pregonar la verdad. Pero un testigo, Juan el Bautista, dio testimonio de él. Este es el que era primero que yo. Y de este tomamos todos gracia sobre gracia. Este verbo lleno de gracia y verdad. Las palabras de Juan representan la fidelidad de Dios y la verdad, de cómo el Dios santo se acerca a los pecadores. Muchos toman el nombre de gracia y verdad, pero solamente alejan a Dios con sus reglas vanas, sin sentido. Pero el Verbo se acerca a los pecadores, humillándose, lleno de fidelidad en sus promesas dadas en el antiguo pacto. Y la verdad acerca de esas promesas se cumplían en Cristo. La ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad ahora venían por Jesucristo. La promesa venía al mundo. Se hacía el cumplimiento de esta promesa. A Dios nadie la ha visto jamás, y no es una contradicción con pasajes del Antiguo Testamento. Pero el unigénito, el Hijo de Dios, ahora Él le ha dado a conocer. El mundo no conoce a Dios, pero el Verbo, el Hijo, el unigénito, ha venido para dar a conocer al hombre la realidad de Dios, quién es Él. No es una contradicción con Éxodo. En Éxodo, Moisés tomaba la tienda del tabernáculo. La columna de la nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda. Y todo el pueblo veía la columna de la nube y vimos su gloria, decía Moisés. Y acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. No puedes ver mi rostro, verás mis espaldas, pero no verás mi rostro, le dijo el Señor a Moisés. Pero aquí otra se contrapone ahora con lo siguiente. Y el Verbo se hizo carne, y se hizo tabernáculo entre nosotros. La ley fue dada por medio de Moisés. Nadie la ha visto jamás, solamente el unigénito de Dios le ha dado a conocer. Moisés no pudo ver la plenitud de Dios, pero el Verbo veía desde su eternidad toda la grandeza del Padre, de Dios. Su grandeza él mismo la proclamaría. Y ahora, el mundo le conocería por medio de Jesús, el Hijo de Dios. El mundo no le conocía, mas ahora el Hijo de Dios ha bajado para darle a conocer y comunicarse con el hombre. Lleno de tinieblas el hombre está. Ahora Él le da la luz. La palabra conocer en griego
se escribe exegeomai, que es la misma palabra para expresar exégesis. Y esto es muy interesante, pensar que Cristo es la exégesis del Padre y el discurso eterno está a punto de ser proclamado por el Hijo. Algunos sacerdotes se acercaron con Juan el Bautista para preguntarle: ¿tú quién eres? Juan era un misterio para estos hombres. No entraba en sus esquemas religiosos. Y por eso los líderes oficiales querían saber más de este hombre que estaba llamando la atención. Pero él declaró y no negó: yo no soy el Cristo. Y esta palabra, yo no soy el Cristo, enfatiza que Juan decía que el Cristo no soy yo. El discurso de Juan está muy marcado por el uso de este pronombre enfático. Él dice: yo soy la voz, yo bautizo, yo no soy digno. De quien yo dije, yo no le conocía. Yo vine bautizando, yo le he visto. Esto declara totalmente que Juan reconocía su inferioridad como criatura ante el Verbo. Y aquellos religiosos que le daban alguna esperanza de que él fuera alguien importante seguían preguntando: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Ellos mencionaron 3 personajes. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el rey? Él dijo: no, no lo soy. Yo vengo hablando de él. ¿Eres tú el Elías? Y algo que podría hacernos entrar en confusión es porque él negó que era el Elías que había de venir. Muy probablemente, los judíos entendían que Elías vendría de manera corpórea, es decir, como una resurrección. Y los judíos recordaban que Elías había sido arrebatado de la tierra sin pasar por la muerte. Entonces él regresaría. Y así creían que ese Elías era el mismo personaje del Antiguo Testamento. O bien, Juan probablemente no sabía que esa profecía se refería a él, o simplemente rechazó cualquier reconocimiento que estos judíos religiosos pudieran darle a Juan. Él rechazó también ser el profeta. Ellos creían que el profeta iba a ser alguno como de los del Antiguo Testamento, ya sea Jeremías, Isaías, pero no. El profeta al cual Moisés se refiere era aquel que nos iba a deslumbrar con sus palabras, el Verbo hecho carne. Aquellos hombres enviados de los fariseos, del Sanedrín. «¿Pues quién eres?», preguntaran a Juan, para que demos respuestas. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuál es tu concepto acerca de ti? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bien, Juan no menciona la profecía de Malaquías 4:5, sino que menciona aquella profecía de Isaías capítulo 40, donde él declaraba que era una voz, asociando de que hay más voces que pueden proclamar el mensaje. Así que Juan jamás atribuyó a sí mismo el puesto del Elías que había de venir. Lo que podemos destacar de esta cita es que no da valor alguno al predicador. No es una persona importante, como lo sería un profeta o el Mesías. No es más que una voz, mientras que se ha dicho de Jesús que Él es la palabra, el Verbo. Entonces, predicadores, mensajeros, solamente eres una voz, nada más que una voz, de tantas voces que han proclamado la gloria del Mesías. Y aquellos hombres que habían sido enviados de los fariseos, con poder, con renombre, no pudieron obtener la información que querían acerca de un hombre que no le interesaba lo que ellos podían ofrecerle. Y enfáticamente preguntaban otra vez: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? El bautismo no era nada nuevo para aquellos hombres que preguntaban. A los gentiles se les solía bautizar cuando ellos querían profesar la fe judía. Y de hecho, los bautismos eran reconocidos por los lavamientos que se aplicaban por medio de la ley mosaica. Pero ahora el bautismo no se aplicaba a los gentiles sino a los judíos.
para que éstos reconocieran su pecaminosidad y pudieran recibir, ser herederos y ser hijos de Dios por medio de la fe. Esto lo asociaba con Ezequiel 36:25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, limpiados de todas vuestras inmundicias. En aquel tiempo habrá un manantial abierto en la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado. Por esta razón, era confuso para los fariseos saber que Juan bautizaba. Y el día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, y dijo las siguientes palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parece algo extraño al escuchar la palabra cordero, ya que en el antiguo pacto se conocía acerca de sacrificios con machos cabríos, entre otros animales, pero un cordero era la primera vez que se lee de esta manera y que se expone de esta manera como Juan lo hace. Pero algo es definitivo: la imagen que desea plasmar el Bautista es de que este cordero va a ser sacrificado. Juan el Bautista está mostrando a ese Mesías como el que dará su vida para quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista hablando de la muerte sacrificial del Cordero, que quitará el pecado, que son las tinieblas más profundas del hombre, que afectan su intelecto, razón, acciones. El hombre, aunque manifiesta la imagen de Dios y algunos procederes, sus inmensas tinieblas no le permiten actuar conforme al diseño primario de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que quita las tinieblas del mundo y restaura a la plenitud que Dios ha diseñado, en pureza. El que era desde el principio, es el único capaz de morir por los pecados del hombre. Por eso es tan imposible que un ángel, que una criatura sea capaz de quitar la maldad. Es tan inmensa la maldad del hombre que es necesario un ser inmenso, santo, puro y perfecto. ¿Y qué más puro y más perfecto que Dios mismo? Este es de aquel quien yo dije que vendría después de mí, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este es más importante que yo. Yo soy solo un hombre. Este es Dios. Y yo no le conocía. No sabía acerca de él. Tal vez Juan el Bautista tuvo una relación e interacción con sus padres, demostrando que este que nacía era el Cristo, su primo. Mas él tal vez no lo creía en totalidad. Pero la palabra conocer también da a entender que reconoció quién era el Mesías cuando lo vio. Recordó tal vez las palabras de Zacarías que le decía acerca del Mesías y de la promesa y cómo María había concebido a aquel. Probablemente Juan el Bautista, a la edad de 8 años, se retiró de con sus padres y fue instruido, ya que sus padres eran de edad muy avanzada y pudieron haber muerto en el proceso. Pero para que fuera manifestado Israel, para que Israel conociera, yo vine bautizando con agua, para reunir a todos y todos conocieran que Él es el Cristo. La importancia era el énfasis de mostrar a Cristo. Ese siempre fue el interés de Juan el Bautista como predicador y maestro. Y él vio el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció. Él dice: yo no sabía que era Él, pero aquel que me envió a bautizar, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, no solo con agua, sino con el Santo Espíritu que transforma a la criatura pecaminosa y la hace santa. Y yo le vi, dice él, y he dado testimonio y estoy seguro que al momento de que Jesús se acercó a Juan el Bautista, que se acercó a él, entendió y vio al Espíritu Santo reposando sobre ese hombre y reconoció que este es el Hijo de Dios, este es el Rey de Israel, este es Dios mismo hecho hombre. Y aquí algunos hombres le escucharon y miraron a Jesús, y ellos oyeron las palabras de Juan atentamente, que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Juan, 2 de ellos, vieron a Jesús y le siguieron. Y Jesús, volviéndose, les preguntó: ¿qué buscan?
las primeras palabras de Jesús. ¿Qué es lo que buscan? Ellos dijeron Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Tal vez con algo de nerviosismo ante ver a esta persona imponente, a este Cristo, aquel que Juan había asegurado que era el Hijo de Dios. Ellos preguntaban ¿dónde moras? Con la intención de relacionarse, con la intención de sentarse a platicar con él una larga tarde y probablemente una larga noche. Jesús amablemente, con palabras de amor y de estima, dijo: venid y vean para que reposen conmigo. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era ya la hora 10 aproximadamente. Yo quisiera plasmar en tu mente cómo es que Jesús invitó a quedarse con él a 2 personas que querían entablar una conversación, lo buscaron para dialogar con él. Esa sensación que sentimos cuando nosotros los seres humanos nos relacionamos en una conversación que se torna totalmente agradable. Y más entre cristianos cuando el tema gira en torno a los misterios de Dios y a lo que conocemos de Dios. Imagina cuán más y sublime ha de haber sido esa conversación donde estos 2 hombres estuvieron platicando, tal vez rodeados de risas, de trato amable, de trato agradable, delante del perfecto varón. Andrés, que era uno de los que había escuchado a Juan, Andrés era discípulo de Juan, era hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído Juan y había seguido a Jesús. Y él, al escuchar las palabras sublimes de Jesús, no tuvo ni la menor duda que fue con su mismo hermano, con el duro Simón Pedro, y le dijo: hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado aquel verbo de Dios, el profeta, el Mesías. Ven. Y la palabra de Juan, lo que él escribió, dice: y le trajo a Jesús. Lo trajo de manera rápida, considerando que no habría tal vez otra oportunidad para mostrarle a este Jesús. Andrés cumple su misión de evangelista. Y qué obra tan pequeña parece ser, pero estamos viendo que Andrés evangelizó aquel que sería la piedra. Será una roca, una pequeña piedra, Pedro. Es decir, esa pequeña piedra juntamente con los demás apóstoles para empezar a predicar el evangelio. Y le trajo, y Jesús, mirándole fijamente, con una mirada penetrante, sin que nadie le dijera, mencionó: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, pequeña roca. Principio, pequeña roca que servirá para edificar sobre el fundamento que es Cristo. Y al día siguiente, Jesús comenzó a ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme, con la intención de instruir a Felipe. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro también. Aquí vemos el llamamiento, cómo Jesús comienza a llamar a simples hombres. Y al escuchar a Jesús, Felipe, lo primero que hizo él, Felipe fue y halló a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés con una convicción firme en la ley, así como en los profetas. A Jesús, es el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Realmente había una rivalidad entre estas ciudades. Nazaret no era considerada una potencia en cuanto a riqueza o una ciudad importante. Le dijo Felipe: probablemente no me crees, pero yo lo he visto. He escuchado cómo este hombre se expresa. Hemos escuchado a Juan el Bautista, cómo dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven y ve. Asegúrate a ti mismo. Vamos, lo confirmo, ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael comentaba: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Sé que hay muchos simbolismos acerca de la higuera, que representa al pueblo de Israel, entre otros detalles. Pero hay una interpretación que personalmente me agrada: saber que Natanael estaba meditando en esa higuera, sentado, estudiando las Escrituras. Un texto que sin lugar a duda
él meditaba era el libro de Génesis y estaba estudiando acerca de Jacob. Estaba leyendo probablemente el capítulo 27 de Génesis. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, tomando las palabras de Isaac. Y cuando Jesús expresó, he aquí un verdadero israelita, él decía, aquí un verdadero Israel, un verdadero creyente, donde no hay un Jacob. Por eso, Natanael se vio impresionado al entender que el Mesías, que este Cristo, había entendido qué era el pensamiento de Natanael, cómo Natanael meditaba en las Escrituras, cómo Jacob había sido transformado. Y aquí, Natanael también sería transformado al conocer al Mesías más profundamente. Al escuchar esta declaración, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Impresionado tal vez por esta posible casualidad, que no es una casualidad, donde él entendió que su meditación había sido vista por este hombre. He aquí Natanael confrontado, viendo que de Nazaret podía salir algo bueno. Jesús respondió y le dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás. Y cómo no, si estamos presenciando la reunión de los primeros discípulos de Jesús con el Verbo, se están reuniendo a una para conocer las grandezas de esta persona, de este Verbo hecho carne. Y lo mira fijamente y le dice, una verdad te digo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, no sobre una escalera, como lo proclamaba el Génesis, no, sobre el Hijo del Hombre que ha descendido. La frase el Hijo del Hombre o la palabra el Hijo del Hombre, muchos confirman que es la expresión que denota su posición celestial, como Daniel lo declara, Hijo de Hombre, un hombre celestial. Aunque bien, entendemos que la expresión denota el Logos, el Verbo, hecho hombre, aquel que se asemeja a la condición humana para traer la gracia y la verdad y redimir a los hijos de los hombres, redimir a los hijos de Adán. Ahora ellos presenciarían cara a cara la gloria del Dios hecho carne.